Buenos días. Sí, bueno, gracias. No hay documentos para la cuenta, así que el acta de la sesión número 79 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 80 queda a disposición de los diputados y diputadas. ¿Algún diputado? Hola, diputada. ¿Algún diputado o diputada tiene varios? No. Esta sesión tiene por objeto recibir a las señoras Gladys González y Carmen Mantilla, de la Red de Mujeres del Libro, para que presenten las acciones que están realizando en el ámbito del libro en Chile y sus redes internacionales para favorecer la industria creativa e editorial nacional. Así que les logramos que puedan pasar aquí adelante, por favor. Bienvenida. Ahora. Sí. Sí, pero vamos a ser breves porque sabemos que tienen muchas cosas que hacer. No, tienen todo el tiempo. Okay. No hay ningún problema hoy día. Bueno, yo vengo en esta ocasión con Carmen Mantilla, quien ella va a hacer su exposición posteriormente de esta presentación inicial sobre las estadísticas que presentamos la vez anterior, pero ella va a profundizar, puesto que ha hecho este trabajo durante ya más de 8 años, ¿no? Y es información que no maneja el Ministerio de la Cultura, con quienes ya tuvimos una reunión previa para solicitar el patrocinio de esta red feminista del libro para poder... ¿Se podría más cerca del micrófono? Gracias. Para poder postular a financiamientos internacionales. Sí, voy a partir la presentación. Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Esta cita de la escritora feminista Virginia Woolf critica la invisibilización que ha tenido la mujer en la literatura, relegadas a un segundo plano en la vida política, laboral y social. Las mujeres han tenido que luchar históricamente con el lugar que les habían asignado en el mundo, el hogar y la familia. Las mujeres que han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre, el doble de su tamaño natural, aseveraba también Virginia Woolf en una habitación propia. Históricamente, una mujer no podía superar intelectualmente a un hombre. Otra dificultad añadida a la hora de que muchos editores se decidieran a publicar sus libros, incluso a que lectores quisieran comprarlos. De ahí el uso de tantos seudónimos masculinos para ocultar su identidad. Y los seudónimos llegan incluso hasta el siglo XX con una de las autoras más famosas gracias a su saga de novelas Harry Potter, J.K. Rowling, quien ocultó su nombre femenino, Joan, por sus siglas, pero también llegó a utilizar el nombre de Robert Galbraith para El canto del cuco. Tras recibir una buena crítica por esa novela, acabó reconociendo su autoría. Ese algo propio, su autoría y agencia, que las mujeres no podían lograr si no tenían una independencia y solvencia económica, tiempo y espacio propio que les permitiera escribir. Y así lo resumía Virginia Woolf en 2 citas de El cuarto propio. Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien, y una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir. Pese a las dificultades vividas a lo largo de la historia, incluida la violencia de género, las mujeres que han logrado notoriedad en el ámbito literario lo han hecho con grandes y universales obras. Esta es una breve introducción para que se comprenda a grandes rasgos qué pretendemos hacer y vamos a iniciar el petitorio para que sepan por qué estamos acá, por qué estamos creando esta red y por qué Carmen Mantilla ha elaborado su trabajo estadístico hace tantos años. Nuestro no sé si me escuchan bien. Si te acerca un poquito más al micrófono, mejor. Ojalá que estén viendo. Gracias. Nuestro petitorio y razón de esta audiencia es establecer nuevas normativas en los planes y programas educativos desde la enseñanza básica, media a universitaria, generando paridad de género en las lecturas obligatorias.
poner a disposición de los profesores y de los alumnos y alumnas futuros textos de estudio que contemplen la relación mujer-literatura desde una perspectiva más ecuánime, no sexista, y donde se recojan nombres, textos y vínculos de las mujeres y de la literatura de género con los hechos literarios e históricos, además de temáticas de disidencias sexuales para combatir los crímenes de odio, la homo y lesbofobia e incidir en la educación sexual, problematizando y educando respecto a los altos índices de SIDA en el país y poner en la agenda y en el imaginario colectivo a personas con otras capacidades y visiones de mundo, como los niños y niñas ciegos, sordos o con síndrome de Down. Para esto queremos establecer una labor sistemática de revisión, sistematización y síntesis de aportaciones críticas de alto nivel que sean accesibles para el profesorado, las y los estudiantes. Y la segunda instancia es generar un protocolo de género en espacios culturales, ya sean físicos o simbólicos, para resguardar la integridad de quienes se encuentran en situación de violencia, cualquiera sea su tipo, latente o constante. Entonces, estas son las dos iniciativas que queremos impulsar, primeramente para solicitar el patrocinio de la Comisión de Cultura, para luego pasar a la Comisión de Mujer y Género y de Educación. Estas son instancias que nosotros hemos estado estableciendo de forma autogestionada. Estoy un poco resfriada, perdón. Y autónoma, mediante las ferias del libro independiente de Valparaíso a nivel territorial, la Feria Internacional del Libro y el Festival de Literatura Infantil y Juvenil. Todas estas actividades son casi ad honorem y las hemos ido desarrollando durante ya más de 10 años. ¿Te parece si hago la presentación de 2 diapositivas? Voy a hacer una breve presentación, solo 3 diapositivas, porque ya les mandamos esta información a sus correos electrónicos para que Carmen pueda hacer la exposición de la parte de la estadística, donde se ve mucho más claro esta diferencia entre la asignación de fondos concursables y otras instancias. La que leíste al principio, por favor, que la escuché bien. ¿Esto? ¿Esto es lo que leíste al principio? Sí, después me lo pasa para salir por la foto. Sí, sí, sí. Ok. Bien. Primero, pueden ver las diapositivas, ¿Se puede bajar la proyección? la luz, por favor? Gracias. Un poquito para mirar en la pantalla. Gracias. Bueno, primero, ¿quiénes somos? Un circuito cultural colaborativo en red autoconvocado que tiene los siguientes objetivos estratégicos hasta el 2020, que sería hasta el cambio de gobierno: elaborar un catálogo web de las y los agentes del mundo del libro que no existe, lo que algunas veces problematiza la búsqueda de textos, tanto para los profesores de escuelas y liceos como para el ámbito académico y universitario, tanto nacional como internacional. Organizar un sindicato estratégico para vincularnos con las instituciones de cultura, como en este caso. Eso lo pretendemos realizar durante el 2019. Luego, crear protocolos y orientaciones técnicas en cuanto a equidad e igualdad de género en espacios laborales en 3 áreas. Protección laboral, que tiene que ver con el sindicato, equidad de género, acoso sexual, laboral y trabajar bajo la ley 20.609 de no discriminación. Esta es la ley Zamudio, donde pretendemos lograr crear una estructura de trabajo en cuanto a la paridad, ¿no? Entonces, luego de esta presentación vamos a hacer una instancia ya jurídica con un abogado para poder tramitar esta documentación, ¿no? Tenemos como 75 días, me parece. Bueno, no se ve la diapositiva, pero la idea de esta red feminista es que no sea separatista, sino que todos los que se sientan vinculados bajo el concepto de feminismo puedan incluirse en ella, ya sea hombres, mujeres, disidencias sexuales. Luego, ¿qué se busca? Que esta es la última diapositiva para pasar al trabajo de Carmen. Nuestra propuesta:
Frente a los métodos de pensar y hacer política que no se ajustan a la teoría post-hegemonía política, la política feminista, mujeres tachados, porque no estamos propiciando lo binario, desde la libertad del sistema sexo-género, es un punto de partida de cambio social, económico y cultural del mundo del libro. Trabajamos bajo la duda, diálogo y conversación permanente entre toda intervención técnico-científica y política del mundo del libro, como eslogan de la contrarrevolución dentro de la estructura elitista liberal. Nuestra posición va desde el desplazamiento de la interseccionalidad, la apertura a las disidencias identitarias, a la interculturalidad y los feminismos periféricos. Si necesitan hacer alguna acotación, alguna pregunta sobre algún punto, por favor, hágala. Así proyectamos una articulación cultural estratégica entre nodos culturales institucionalizados estatales como el Ministerio de la Cultura, tercer sector y colectivos autogestionados emergentes y o consolidados, reconociendo y visibilizando su lugar desde metodologías claves diagnósticas como lo es la construcción recursiva de un sociograma. En esta instancia nos parece muy importante el trabajo con la memoria y por ende la asignatura de historia en escuelas y liceos. Los objetivos iniciales: identificar las relaciones y asociaciones individuales múltiples de interés en el mundo del libro, desde metodologías como sociogramas, cartografías críticas y un metaarchivo de estudios nacionales e internacionales para recolectar datos diagnósticos e interventivos, principalmente en brechas de género transversales. Nuestro trabajo en red se organiza en redarquía y jerarquía, lo que implica que es un trabajo transversal. ¿Qué es jerarquía, perdón? Que sea transversal, que no haya un organismo que monopolice las redes, sino que cada una tiene autonomía territorial y regional. Doña Gray, le ruego que las preguntas las vamos a hacer al final, así que no hay interrupciones en este. Sí, por eso al final entendemos todo. Muchas gracias. Sí. Y bueno, lo último es nuestra misión, que es consolidarnos como una red estable a nivel nacional e internacional, que opere con mecanismos de autocuidado, de gestión emocional positiva y de alto impacto en territorios descentralizados, reconociendo las organizaciones ya establecidas y generando puentes emergentes entre el saber colectivo y el conocimiento institucional, incluyendo el conocimiento científico y académico. Aspiramos a posicionarnos como una red de altos estándares éticos que propague sus fibras y fortalezca sus nodos feministas en toda Latinoamérica. Yo creo que ya es momento de que Carmen dé su intervención para que sea más claro también este petitorio y el por qué la organización y creación regional, ¿no? Y esto es muy importante porque lo estamos haciendo principalmente en regiones, ¿no?, distintas a la metropolitana. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Carmen Mantillas. Muy buenos días a todos los miembros de la comisión. Como ya indicaban, mi nombre es Carmen Mantilla, me dedico a realizar investigación en brecha de género. Soy miembro del Centro de Investigaciones Estéticas de Latinoamericana de la Universidad de Chile, miembro de la Red Feminista del Libro y también de Gestoras, que es una iniciativa donde se vinculan y trabajan las trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio también a nivel nacional. Una de las dificultades que se tenía al principio de los trabajos territoriales en el marco de la brecha de género en cultura es que básicamente no se estaba midiendo esa brecha de género, sobre todo en lo que tenía que ver con la demanda y el acceso efectivo a los subsidios culturales que el Ministerio de las Culturas ha implementado. Entonces, lo primero que nosotros tuvimos que desarrollar fue hacer ese levantamiento específico que considerara la categoría analítica del género de las personas que estaban postulando a
a esos subsidios específicos en cultura, y también paulatinamente poder comprender si esa brecha que efectivamente encontramos en el ámbito del el acceso del libro y la promoción de la lectura tenía o se reproducía en otras aristas o en otros fondos en particular. Lo primero que nosotros pudimos captar es que habían líneas, y hay algunos años de este fondo del libro y de la promoción de la lectura, que la diferencia del acceso efectivo entre hombres y mujeres era de 90-10. El 90% de los recursos en algunas de las líneas estaban destinados a varones y el 10% a mujeres. Eso era una brecha muy, muy importante, y primero tuvimos que desarrollar otra arista. ¿Cuántas eran las mujeres que estaban postulando para poder de alguna manera poner en perspectiva adecuada ese porcentaje? Hay también una brecha en la postulación que se acerca a un 60-40, pero que evidentemente en la adjudicación 90-10 era muy importante. Esta distancia entre hombres y mujeres termina perpetuando esta brecha de género y no ha sido revertida durante los últimos años. No tenemos una tendencia a la baja. Hay algunos años en que efectivamente ha sido un poco inferior, pero nuevamente en el año siguiente vuelve a subir. Y se reproduce también en otros fondos, en el fondo de la música, en el ámbito de creación principalmente estoy hablando. Esta distancia también persiste también en el ámbito de las artes visuales. Hoy día nosotros estamos desarrollando con financiamiento del Fondar Nacional, específicamente investigación artes visuales, una aproximación para poder comprender esta distancia a nivel nacional en la brecha de género específicamente de las artes visuales, pero ya evidentemente tenemos un diagnóstico bastante adelantado a nivel nacional que tiene que ver con esta distancia, y hoy día lo que estamos trabajando y nuestro interés al desarrollar este trabajo sociopráctico, este trabajo de red, tiene que ver con no solo desarrollar y mostrar esta distancia, sino que también trabajar en acciones que vayan en pos de la disminución y de esa diferencia, y por lo tanto poder trabajar sobre la base de metodologías adecuadas para disminuirla. Nosotros hicimos llegar hoy día en la mañana a cada uno de sus correos electrónicos un soporte de estadísticas específicas por cada una de las líneas de creación del fondo del libro, por cada uno de los tipos de géneros literarios, un panel de la última década o 9 años de adjudicación del Ministerio de las Culturas y las Artes. Y una de las cosas que a nosotros nos importa mucho y sucede en la política actual vigente del libro es que la temática de género, el pulso de género, no está dentro de los lineamientos generales. No hemos podido, al presentar algunas iniciativas, tomar desde la línea de memoria y de registro de construcción histórica para poder hacer estos levantamientos, pero género en términos específicos, como sí sucede en otras políticas, no se encuentra. Es evidente y quizás redundante, y ustedes, yo tengo certeza que tienen plena conciencia de lo importante que es en el marco de la bibliodiversidad, no solo que existan libros diversos, sino que también esos libros vengan de diferentes personas y de diferentes pulsos. Si no somos capaces como sociedad chilena, como de alguna manera, como desde el Estado y también desde el espacio de la gestión de particulares, poder entregar la visión más básica, que es como esta gran división entre hombres y mujeres en la sociedad, si solo está concentrada en principalmente autores masculinos, evidentemente que nos estamos perdiendo como sociedad completa una parte muy importante de lo que hoy día somos como país. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Carmen y doña Gladys. Yo quisiera, antes de darle la palabra a los demás diputados y diputadas, preguntarle esta asimetría que se produce de 90-10. ¿Ven ustedes alguna posibilidad que eso se revierta generando cuotas o
o me conversaba también el diputado Díaz, que fuera uno y uno, un hombre, una mujer, o en la asignación. O sea, postular todos los que quieran, pero en el momento de asignar cupos que se pudieran... si quieren me contesta después para que intervengan los otros diputados y diputadas que quieren preguntar. Sí. Si quiere le puedo responder. Si no hay ninguna pregunta inmediatamente... Tenemos una diapositiva que habla de la política de desarrollo de personas de esta organización. Y si bien es cierto, hay una instancia de cuotas de género, esto en términos prácticos no funciona bien, ¿no? O sea, podemos ver en distintos ámbitos, ejecutivo, legislativo, ministerial, donde las cuotas de género son solo remediales, ¿no? Entonces, lo importante de esta organización es que nos signamos de forma autoconvocada. Y tal como dice allí, como mecanismo reivindicatorio de la política de transición de incorporación de mujeres a escenarios públicos y laborales a través de remediales de cuotas. Entonces creemos que no es solo la instancia de paridad de 50 y 50, ¿no? Sino que también viene de una construcción y una representación cultural que proviene desde la escuela, desde la formación inicial. Entonces, no es que la mujer tenga que estar por una instancia de cuoteo político, sino que en todas las áreas científicas, tecnológicas, literarias, historiográficas, etcétera, se debe tomar el papel y el rol de la mujer, que ha sido muy importante a través de la historia, ¿no? Entonces, esta invisibilización y esta suerte de ocultamiento de las potencialidades y de las pequeñas biografías, ¿no?, de mujeres deberían establecerse dentro de los planes y programas para que sí existan y no haya solo una instancia que propicie el bienestar común generando este 50-50. Porque eso es una suerte de discriminación positiva también, ¿no? O sea, no hay una cuestión inclusiva, sino que básicamente es para reglamentar algo. Sí, es un remedio. ¿Algún diputado y diputada? Diputada Marzal. Buenos días, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, que de alguna forma es para tratar como de... el último verbo, el verbo que empleaste, no me acuerdo. Sí, pero ¿sabes qué? Yo encuentro que cuando uno le da el impulso a través de una ley y una obligatoriedad, que claro, a nivel de construcción cultural, social, no debería ser así. Seguro. Eso yo creo que como mujer lo tengo clarísimo, yo creo que lo tenemos muy claro. Pero afortunada o desgraciadamente existen estas instancias de poder legislar y dar esta obligatoriedad, porque si no seguiríamos, y me incluyo, relegadas a un tercer y cuarto plano. Entonces, creo que a través de la legislación se empieza a crear el hábito, la costumbre, la resistencia, porque hay que ver que la resistencia que se pone frente a todo lo que... ¿Ah? No, perdón. No, dígame, no, a mí no... La oportunidad. Sí, pero es que yo no lo hablo como oportunidad, porque ¿por qué tenemos que tener espacios de oportunidad nosotros? Ni ganar espacios, ni tener oportunidad. O sea, la sociedad debería simplemente ser. Pero no. Ser... yo creo que estamos hablando de lo mismo, presidente, pero a lo mejor estamos empleando distintos verbos o conceptos. Pero yo creo que hablamos de lo mismo. Entonces, claro, a mí tampoco me gusta de repente estar legislando sobre ciertas cosas, incluso de repente proyectos de ley que no los he querido firmar cuando compensan ciertas carencias con respecto a los adultos mayores. Digo, ¿por qué hay que compensar económicamente a una empresa, por ejemplo, para que contrate mujeres? ¿Por qué hay que compensar para que contrate a adultos mayores? No me gusta eso. No me gusta porque creo que es injusto y creo que es cínico, absolutamente cínico. Entonces, salvo cuando digo yo, cuando estamos en época de campaña, porque ahí tiramos unas cosas maravillosas hacia los adultos mayores, hacia las mujeres, hacia los niños, pero que son increíbles. Pero también creo, por otro lado, que por último, esta resistencia que se da en esta primera etapa
después espero que se empiece a hacer hábito, que claro, obliga al principio, pone un remedio, pone un parche curita, como queramos, pero después, afortunadamente, siento que se empieza a hacer hábito, que es lo mismo que pasa en el arte, lo mismo que pasa en provincias, en regiones, que son, todo es evento, es eventualidad, no hay hábito, no se crea el hábito. Si tuviéramos permanencia en el tiempo, indudablemente sería el hábito, pero creo que de la manera que se pueda dar, que se haga una mejor, como digo, una obra de teatro, repartija, a través de un proyecto de ley o como sea, aunque me incomode a mí personalmente de repente que tenga que ser así y no de manera espontánea como debería ser, creo que igual es un buen comienzo. Y finalmente después ya el tema se instala, se hace hábito y la ley queda postergada y ya se hace como una buena costumbre. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Alarcón. Lo que quiero plantear es bastante subjetivo, pero deriva también de las primeras letras que leíste de Virginia Woolf, que yo me quedé impactado y tuve que pedir el papel para leerlo. Siento que el tema reivindicativo y el tema de luchar por tiene, desde mi perspectiva, un pequeño gen que es perjudicial. Hay una frase antigua que dice: tanto luché contra dragones que me convertí en uno de ellos. Después uno mira la lucha de los israelitas con los alemanes y también pasa un tanto así que uno históricamente ve que los israelitas actuales, no sé si serán judíos, no, lo que serán, también tienen las características que tenían los alemanes antiguos, los nazis. Entonces, de repente, en general en el feminismo observo una lucha que endurece la percepción, y cuando habla Carolina de no el deber, sino que el hábito, yo siento que la palabra más exacta es la admiración. Y desde ese punto de vista, difundir lo más que se pueda es interesante, porque yo me acabo de enterar de que existe Virginia Woolf, no tenía idea, y la belleza de su escritura. Y eso me impacta. Y yo lo quiero dejar acá, como de repente, desde mi perspectiva, vuelvo a repetir, hay de repente un defecto en la lucha contra. Y en vez de exponer, donde uno tiene la posibilidad de maravillarse frente a lo que uno está leyendo o frente a lo que uno está descubriendo. Eso, y también quiero reiterar, cuando se está leyendo algo y yo encuentro que una palabra no la entendí, y creo que en el momento uno podrá preguntar para poder entender el texto completo, porque si espero hasta el final, me voy a quedar un poco perdido. Eso nada más. Pero lo otro me parece de mucho corazón lo que estoy diciendo. Tanto luché con dragones que me convertí en uno de ellos. Una frase muy antigua. Gracias, señor presidente. Diputado Bernales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo primero que todo agradecerles la exposición. De verdad, yo vengo trabajando hace un rato en el mundo de la cultura y de verdad tenía como cegado este punto. Yo soy de la región de los lagos y uno, conversando con los artistas, en mi caso, converso mucho con artistas mujeres, entonces, pero no en el número. A mí me hubiese pasado, sin ver el dato duro, no sé si lo hubiese sido tan latente. En cambio, el número como que desnuda esa realidad que por lo menos yo no la estaba viendo. Dentro de eso, bueno, estaba tratando de leer rápido el estudio que nos envían. A mí, claro, me generaba cierto ruido el 90-10 porque también concursan institucionalidades. Porque entonces ver cómo la institución es medida en este estudio. Las instituciones, porque de repente van un fondo el Teatro del Lago, ¿cierto? U otra Balmaceda Arte Joven. Y lo otro, no sé si ustedes tienen medido cómo es el tema en las escuelas, la proporcionalidad hombres-mujeres en las escuelas de arte. Y ver, porque uno dice, claro, las postulaciones son 60-40, los fondos 90-10 más o menos, decían ustedes, pero ¿qué es lo que está pasando en las escuelas? ¿Tienen cierta noción de lo que pasa en las escuelas? En las escuelas relacionadas con el mundo del arte, porque puede ser que haya más porcentaje de mujeres, pero que finalmente después no ejercen, o que puede ser que no postulen. Me gustaría saber si de repente tienen una mirada respecto a las escuelas. Eso. Muchas gracias, presidente.
Me ha pedido la palabra el diputado Díaz. Vamos a acumular las preguntas y después las respondemos. Gracias, presidente. Quiero tratar de ser breve. Yo creo harto en el sistema de cuotas. De hecho, pertenezco a un partido que las tiene implementadas desde hace más de 20 años y hoy día incluso tenemos un paso más y que todos los órganos de dirección del partido tienen que estar integrados de manera paritaria, no 60-40, 40-60, sino que paritaria, 50 y 50. Así que no tengo un problema conceptual con el tema de las cuotas. Pero a mí me molestaría que se desdeñara patriarcal o machistamente una obra escrita por una mujer porque quienes deciden son hombres y en consecuencia hay un sesgo, ¿no? Pero viceversa también me molestaría que para cambiar esto, porque toca la cuota, se premiara una obra de una autora femenina, habiendo una obra eventualmente de un autor masculino que tiene mayor calidad. Entonces mi pregunta es, ¿no sería una solución, en vez de las cuotas en este caso, que se entregaran premios por género? Premios por género. Premio masculino, premio femenino, que permitiera destacar a lo mejor. Claro, ustedes te plantean no desde la lógica sexo, ¿no? Pero bueno, no sé cómo resolverlo, ¿no? Pero porque al final lo que se debe premiar es la obra. Y por eso hay, a mi juicio, dos cosas. Uno, un cambio cultural de quienes deciden para que valoren con igual celo, igual medida, con la misma vara las obras independientemente de quién y eso es perfectamente posible de hacer, pero es lento. Es un proceso cultural de transformación, de cambio, que no es fácil. Yo siempre digo que el machismo es milenario y el feminismo es centenario, entonces no es fácil desmontar la lógica patriarcal en la que estamos insertos. Pero suponiendo que logramos eso, premiar a lo mejor tanto a la mejor obra o la mejor trayectoria o carrera femenina y masculina, quizás podría ser menos, en este caso, distinto por ejemplo el Parlamento, acá vamos a aprobar una ley de cuotas para las elecciones de concejales, ahí se justifica, creo yo. Pero aquí, que lo que se busca es premiar a lo mejor, y lo mejor puede ser tanto masculino como femenino, ¿por qué no premiar a ambos? Pregunto, como una alternativa. A ese punto específico, porque entiendo que esto es un problema mucho más de fondo y la propuesta de ustedes no tiene que ver solamente con... Pero traté de buscar la posición que no... Sí. de los largos periodos, cuántos no la encontré, de la presentación de la semana pasada. Y me quedo en ese punto, sé que es bien reducido, que la iniciativa que hay detrás de la red femenina del libro es bastante más sustantiva, pero respecto a ese punto en particular me surge esta inquietud. Yo quisiera, por las palabras que me han ido quedando en el corazón y en el cerebro, ustedes hablan de integrar personas varias o variadas y pulsos diversos, lo de pulsos diversos y o diversas. Y me llamó la atención del 90-10, que es una proporción terrible, en realidad, de oportunidad. Y para mí la oportunidad, hay problemas y oportunidades, no tiene nada que ver con, además es femenina la palabra. Entonces, quiero poner en contacto, cuando hablo de oportunidad, es la manera de que esos pulsos y esas personas diversas puedan ingresar a los fondos, estamos hablando de los fondos, y tratar de en ese punto, y ahí iba mi pregunta. Lo otro, que hay una palabra que me quedó dando vuelta, me llamó la atención, no la conozco, se llama mentoring. Si me pudieran explicar qué significa mentoring. Muchas gracias. Sí. Respecto a lo que comentaban, hay dos aristas. Una tiene que ver con los premios vinculados al Ministerio de la Cultura, que esa es otra línea. En el ámbito de los premios literarios, la distribución de los últimos años, tanto en el premio Roberto Bolaño como en Mejores Obras Literarias, etcétera, es 3-1, 75% para varones, 25% para mujeres. Las estadísticas que yo les mostraba son principalmente del trabajo creación en el ámbito del fondo del libro, del fondo de la música, etcétera, que tiene que ver con básicamente la participación de autores con obras.
Entonces no tiene que ver con premios porque lo del fondo del libro son subsidios, no trabaja con la dinámica de los premios. Sin embargo, el tema, retomando con el tema de las cuotas, efectivamente las cuotas son mecanismos remediales, y lo que nosotros procuramos desarrollar es un trabajo de más largo plazo. Sin embargo, el desafío central vinculado a la situación de la mujer en el ámbito del acceso a los subsidios en cultura tiene que ver básicamente con que están postulando en circunstancias de mérito respecto a de deterioro cultural respecto a los varones. Cuando las mujeres postulan peor. Las tasas de inadmisibilidad de los proyectos de mujeres, que estamos hablando de lo más básico, de que no se adjuntaron todos los documentos que tenían que adjuntarse para un proyecto, son más altas en las mujeres que en los hombres. Y después, evidentemente, también los proyectos de mujeres tienen puntajes inferiores que las de los hombres. Entonces, también tiene que ver con no solo premiar, digamos, diferenciadamente o considerar diferenciadamente la categoría de género, sino que desarrollar un proceso de acompañamiento, básicamente porque también entendemos que la concursabilidad en cultura no es lo que más nos gusta. Nos gustaría otra manera de distribución de los recursos en cultura. Sin embargo, es lo que hoy día tenemos, y evidentemente en el tránsito de lo que significaría una nueva manera de distribuir los recursos en cultura, nos interesaría que durante este periodo exista una manera diferenciada de acompañamiento que permita a las mujeres, evidentemente, poder accesar a esos recursos. Hay otras cosas u otros elementos que también son muy relevantes. Cuando hablamos de los recursos en cultura, estamos hablando de recursos que están, por una parte, que se concentran evidentemente por un porcentaje ya predefinido en región metropolitana, con un 40% instalado por base, y se espera que el 60% restante se distribuya en el país, cosa que básicamente no sucede. El grueso de ese 60% se adjudica en Valparaíso, y las personas y los territorios del resto del país tienen una representación que no es comparable con la cantidad de habitantes que tienen. O sea, cuando uno rankea y considera y lo construye como un índice, hay una distancia muy importante entre los pesos porcentuales de cada una de las regiones y sus posibilidades de accesar también a estos recursos. Entonces, no solo tiene que ver con considerar y tener a la vista la categoría analítica de género, sino que también tener o considerar a esa mujer situada. No es lo mismo ser mujer y habitar en la región de los lagos y ser parte de este espacio que hacerlo en la región metropolitana. Entonces, nuestro trabajo es de más largo plazo, tiene que ver con un proceso mucho más profundo de acompañamiento y de alguna manera de trabajo, no solo en lo específico. No nos interesa que necesariamente el trabajo individual. Nosotros estamos haciendo un aporte o una apuesta por la concentración de los lazos y el tema de lo colectivo en el ámbito de la cultura. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. Estamos casi en el tiempo ya. Sí, voy a ser corto. El mentoring tiene relación con lo que indicaba Carmen, que es el acompañamiento de las mujeres que tienen menos experiencias en esas instancias, ya sea de concursabilidad de los fondos estatales o de otras cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y dentro del organigrama, ese es uno de los puntos importantes, que es la gestión y transferencia de saberes y oficios a través del reconocimiento del talento y el mentoring, que tiene que ver también con trabajar con los cultores territoriales y regionales. Voy a tratar de responder brevemente cada una de las intervenciones. Respecto a lo que decía el diputado Alarcón, de esa sentencia que indicaba, nosotros no queremos monopolizar ninguna instancia de trabajo.
Van a ser cargos rotativos y nosotros estamos comenzando haciendo una prospección de aquí a 10 años, porque sabemos que implica un cambio cultural. Por lo tanto, nosotros estamos iniciando esto, pero esperamos también a través del mentoring y otras instancias poder convocar a más mujeres, cosa que ya hemos hecho en las distintas regiones. Durante agosto vamos a hacer las primeras jornadas de esta red y ya se han autoconvocado en distintas regiones organizaciones que van a participar. Entonces ahí vamos a poder tener una información colectiva y a nivel macro respecto de esta instancia, que ahí también podemos llegar a constatar la realidad de las escuelas, que era la consulta. Yo no sé realmente cómo funciona, sí ejercí la docencia durante varios años en liceos de riesgo social, donde no se cumplen los planes y programas. O sea, la precarización del gremio de los profesores es absoluta en esos lugares, ¿no? Entonces estas discusiones no se dan. Luego, respecto a los premios, como que eso ya excede de mi formulación en este momento, pero podemos reflexionar sobre eso, porque también sería interesante hablar de las disidencias sexuales, ¿no? Porque no solamente hay géneros masculinos, femeninos, entonces sería muy interesante también hacer una discusión a propósito de eso, que ocurre con otras literaturas que no son canónicas, ¿no? Y que no están establecidos dentro de los planes y programas, ni de dentro, como decía Carmen, de las propias estrategias del Ministerio de la Cultura en cuanto a los planes de lectura. Entonces me parece que sería una discusión interesante aquella. Luego, es importante como mirar hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, Gabriela Mistral primero recibió el Nobel, luego el Nacional. María Luisa Dombal, Guadalupe Santa Cruz fueron invisibilizadas a pesar de que su obra es muy importante tanto en Chile como en el extranjero. Entonces, para que las mujeres logren poder concursar para recibir reconocimientos de su trabajo, primero se tiene que difundir y se debe conocer, ¿no? Y eso parte desde la educación básica, media y universitaria, porque la educación universitaria también hay un sesgo de género muy importante. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, en teoría de género, se pasa a solo una mujer en 4 años. En la Universidad de Chile solamente se habla de una mujer artista del Renacimiento dentro de la malla curricular. Entonces eso ya es gravísimo, ¿no? O sea, no solamente pasa por la literatura. En la Universidad de Chile, sí. Ahora, esta propuesta que estamos planteando para que ustedes nos apoyen y pueda estar en otras comisiones para poder discutirla, es factible porque se está propiciando la desregionalización del Ministerio de la Cultura, ¿no? Que tiene sede en Valparaíso. Por lo tanto, no es tan complejo trabajar a nivel territorial y local con esta subdivisión, ¿no? Entonces se puede relevar el trabajo de los cultores regionales independiente de su disciplina. De hecho, Carmen está ahora realizando un observatorio de las artes. Si quieren información, ella puede hacerlas llegar. Y también valorar el trabajo de las mujeres escritoras, ¿no? Y lo último que tiene que ver con algo muy importante en Latinoamérica y es la conformación de nación, ¿no? La idea de nación y de república que está íntimamente ligada con la figura de la mujer, ¿no? Por ejemplo, las nuevas formas de escritura del siglo XIX que se atomizaban hacia las literaturas de romance ponían a la mujer en un papel principal, ¿no? Que era o la mujer endemoniada o principalmente el ángel de la casa, ¿no? Entonces, si vamos hacia atrás, podemos ver también que tanto los inicios de la literatura como la construcción de la representación de la mujer ha sido siempre muy importante, ¿no? Ya sea utilitaria o no. Entonces, eso también debería verse en los planes y programas para que pudiéramos también entender qué es lo que estamos solicitando, ¿no? Porque no solamente hablar de feminismo en términos políticos o ideológicos, sino también del bienestar común, ¿no? O sea, mientras uno más sabe del otro, se genera más empatía, ¿no? Entonces a eso estamos propiciando principalmente, el buen trato entre las personas, ¿no? Y eso parte, y termino aquí, con mostrar otras realidades, ¿no? Desde la infancia.
Ok, muchas gracias, doña Gladys, doña Carmen. Yo quisiera que conocieran que vamos a empezar a estudiar, vamos a ver el proyecto que modifica la ley número 19.227 con el objeto de establecer garantías e incentivos para fomentar el libro y la lectura. Vamos a empezar a revisar las indicaciones, la discusión de las indicaciones, y votaremos también las indicaciones el próximo día lunes. Así que lo vamos a poner en tabla. Si quieren venir a observarla, están invitadísimas. Y muchas gracias por habernos acompañado. Una pequeña acotación. Por favor. Una de Sí. de los temas también interesantes de considerar es el tema de las publicaciones de mujeres en el país. Las publicaciones de mujeres, incluso en aquellas editoriales que están siendo subsidiadas por el Estado también, son muy bajas. Hay algunas editoriales que tienen 100% de autores solo masculinos. Entonces esa también es una arista importante de considerar, porque no es solo desarrollar políticas de acceso y que las editoriales puedan mejorar, por ejemplo, sus catálogos, sino que también las editoriales deberían de tener una consideración también en el marco de considerar obra de mujeres. Muy amable, ¿eh? Y bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Estamos en el plazo ya, tenemos que... Sí, podemos solicitar su patrocinio para seguir en esta... ¿Perdón? No sé, Sí podemos solicitar el patrocinio de la Comisión de Cultura. la secretaria va a explicar muchas gracias. Eso lo habían pedido al principio. Diputada, Tienen que mandar. ¿El borrador lo tienen en este minuto? Tendrían que dejárselo a algún diputado o a la comisión toda y nosotros lo revisamos, le hacemos las adecuaciones que estimen conveniente y la comisión lo podría patrocinar si lo tiene bien. Ya, perfecto. Muy amable, muchas gracias. Habíamos quedado en determinar el plazo para presentar indicaciones en el proyecto de libertad de información para hoy día. Lo que proponemos nosotros es que sea hasta el lunes 1 de julio. Si no hay oposición o alguna opinión distinta, se aprueba. Y lo otro que quería comunicarles, hay una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que en mi opinión es muy importante e histórica en el Congreso, para hoy día, miércoles 12, a las 15 horas hasta las 18 horas, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la sede de Valparaíso, para recibir y dialogar con los loncos y dirigentes sobre la presentación de la agenda mapuche del Tragún de Temucuicui, comuna de Ercilla, región de la Araucanía. Están invitados todos y todas a participar a las 3 de la tarde. Esto llegamos hasta incluso el comité de la Cámara, de los comités. Hubo reunión porque la intención surge de una petición anterior de que pudieran recibirse una representación de autoridades mapuche. Sabemos que tienen diferentes maneras, no son todos, pero son una parte importante los que vienen, que la recibiéramos en una sesión especial en la sala. Eso no se consiguió, pero se consiguió esta otra razón. Va a estar el presidente de la Cámara presente, con parte de la mesa, están invitadas las comisiones de Derechos Humanos, de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Vienen 200... Cultura también, por supuesto. Es lo que les estoy contando. Estamos invitados a participar todos y todas invitados. Nosotros, la manera, y todos, la idea fuerza de lo que traen ellos es la paz y el entendimiento. O sea, había mucho preocupación por lo que pudiera pasar, pero entre todos sentimos que la disposición que vienen ellos
no han asegurado eso. Hay un protocolo, van a hablar solo ellos. La idea es que los escuchemos. Como digo, es un hecho histórico. Bien también ya en camino, se han preparado. Y yo creo que es importante en términos de generar una cultura de entendimiento y pacífico. Así que están todos invitados a hoy día a las 3 de la tarde en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Eso, no hay suspensión de comisiones. Así que eso sería lo que tenemos que comunicar hoy día. Estamos... Sí, adelante. Disculpe que rompa la estructura. Yo sé que los varios van al inicio. Sí, pues. Solamente quería solicitar por su intermedio, presidente, si pudiésemos en algún minuto, terminada esta discusión o paralelamente, poder discutir respecto a los financiamientos de los centros culturales construidos por el Estado, los centros culturales regionales, porque ellos tienen que competir con Corpartes, por ejemplo, o con FITAM, que son centros nacionales, sí, pero que claramente hay una distancia tremenda. Entonces, la idea es poder discutir en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, mirando ya para el próximo año, cómo podemos transferir, que quede consignado un fondo para transferir recursos a los centros culturales financiados por el Estado de las regiones. Esa es una manera efectiva de poder descentralizar, porque hoy día los centros culturales están, discúlpeme la expresión, pero a medio morir saltando, autofinanciados, cobrando entradas, porque es la única manera de poder. Entonces, eso también genera brechas al interior de las comunas y las regiones. Lo digo desde la región de Aysén, porque tenemos un centro cultural moderno, muy bonito, pero que a veces no puede funcionar porque que vaya un elenco a hacer una obra a Aysén significan varios millones de pesos, que no es lo mismo que, como decían recién nuestras expositoras, que hacerlo en Santiago. Entonces, obviamente esas brechas no están consignadas en el funcionamiento de los temas culturales. Vamos a considerarlo. Yo tengo entendido que ya tienen un consejero representante los centros culturales o los teatros de las comunas en el Consejo de la Arte Escénica, así que un avance importante. Vamos a considerar el punto del diputado, aunque el tema es al principio y la sesión empieza a las 9 de la mañana. Diputado, por favor. Perdón. Sí. Ya me toca. Señor presidente, yo quiero plantear un elemento muy sencillo. Cada vez que tenemos invitados, a mí me gustaría que si pudiéramos tener los documentos antes, cosa que las preguntas fueran bastante más atingentes, no estar escuchando lo que podemos leer antes. Ya, muy bien. Eso economiza más tiempo que uno venga leído, sí, y después las personas agregan. Pero podemos funcionar mejor si pudiéramos recibir antes los documentos. Sí, mira, la secretaria va a responder. Diputado, nosotros siempre como secretaría, cuando invitamos a alguien, le ponemos una nota al pie de página que hagan llegar su exposición por escrito, porque eso también nos facilita el trabajo a nosotros, pero muy pocos lo hacen, entonces ahí no podemos hacer mucho. Sí, muchas gracias. Vamos a tratar, diputado, la contamos. Perdón, diputado, tiene la palabra. Después de la proclamación de la dictadura del diputado Flor Motúa, ¿por qué no, en base a lo que hemos escuchado, o les propongo a la comisión o a los que estamos acá, ¿por qué no hacemos un proyecto de acuerdo para enviar al presidente donde solicitemos que en el Ministerio de Cultura, cuando los fondos concursables, haya paridad de género? Yo creo que, porque nosotros por ley no podemos, o por género, no podemos por ley obligar a eso al Ejecutivo, pero sí podemos hacer un proyecto de acuerdo para ir marcando precedentes, que en el fondo lo lógico, porque finalmente el resultado tampoco lo podemos establecer, ¿vale? Finalmente el resultado es un proceso, pero en el proceso sí se pueden poner elementos subjetivos como este, que finalmente
cuando finalmente se logre el procedimiento y hay un resultado bueno, tengan que asignarse obligatoriamente tanto a postulantes de ambos géneros, porque si no, finalmente no queda nada. Mientras que yo creo que la única manera de que podamos incluir la participación igualitariamente de la mujer en la cultura es poniendo ciertas normas que obliguen, obviamente, que cuando se tenga que, como nos pasa a nosotros los partidos políticos, que tenemos que tener candidatas mujeres por la ley. Entonces los candidatos tienen que ser mujeres. O sea, hay que buscarla, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer un mayor esfuerzo en buscar mujeres y que sean candidatas. Bueno, yo creo que en este caso, en el tema de la cultura, cuando se reparten, se postulan a fondo y después de un procedimiento hay un resultado, debiese también operar una misma lógica, que obligue al aparato estatal, de alguna manera, en tener que dar un resultado hacia las mujeres también, y eso obliga también a generar o incentivar la participación en las postulaciones de mujeres. Si finalmente una cosa va ligada con lo otro. Y yo creo que hay que darle al web para que la carreta avance, ¿no? Sí, pues, tiqui. Muchas gracias. No sé qué les parece, podría ayudar a redactarlo y lo firmamos. Sí, exactamente, le iba a proponer eso, que lo redactara y lo vemos entre todos y lo firmamos y lo podemos presentar. Diputada Marzán. Yo estoy súper de acuerdo con el diputado, con el proyecto de acuerdo, pero me gustaría agregar que aparte de los proyectos de acuerdo o de resoluciones que se leen y que quedan ahí en la sala debajo de un montón de proyectos, que le hiciéramos un seguimiento, un tratamiento, que fuéramos a Santiago nosotros a hablar con el subsecretario, con la ministra, que insistiéramos, que hiciéramos un punto de prensa, porque si no, al final es letra muerta y es como un saludo a la bandera, que es súper bonito y crea más ilusiones que realidades. Entonces a mí me gusta mucho desde la perspectiva que le demos movimiento a esas letras. Hoy salió bonito eso. Sí, movimiento salió a esas bonito. letras. Gracias, presidente. Salió bonito. Los saludos a la bandera se producen en casi todos los eventos. Sí, por favor, diputado. Sí, no se contagien con las malas costumbres. Exacto. Sí, un momentito. Los saludos a la bandera se producen en todos los eventos aquí, querida diputada Marzán. En los puntos de prensa, en todos los... Son saludos de repente a la bandera, ¿no? Pero, no sé, yo no tengo problema con la bandera. Yo preferiría no tener banderas, pero ese ya es otro tema. No necesitamos banderas, dice un sabio músico chileno. El diputado Bernales. Muy sencillo, presidente. Yo simplemente adherir a lo que decía el diputado Calisto en su intervención, que yo ya lo había planteado hace un par de meses atrás, que yo creo que es bueno que venga la ministra un día de esto a contarnos cómo viene el presupuesto para las instituciones culturales, para que no nos ocurra lo mismo que pasó el año anterior con los recortes de presupuesto. Y además yo creo que la sede, además de decir que la sede de la ministra y del subsecretario es Valparaíso. Esa es la sede del ministerio, por lo tanto les queda acá al lado. Ellos deberían estar aquí en sus oficinas, acá en Valparaíso, no en Santiago. Eso, gracias. Muchas gracias. Por favor, diputado Alarcón, le pido que se dirija a la mesa. Yo te doy perdón, sí, eso es mejor, para que no nos compliquemos. Yo voy a hablar y le doy la palabra inmediatamente. Nosotros estamos acumulando energía para que la visita de la ministra sea realmente contundente, que valga la pena o la alegría. Diputado Alarcón, puede hablar en su tiempo. Total, son las 10, no me falta. Sí, falta. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Bernales, pero yo agregaría el tema, para que ella venga sabiendo que va a responder un tema específico. Eso nomás, gracias. Si no hay más intervenciones, diputado. Variaciones en el tema, suena musical. Estamos entonces, hicimos, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, diputados y diputadas.